Zinedine Yazid Zidane nació el 23 de junio de 1972 en Marsella, una ciudad portuaria vibrante, dura y alejada del brillo de los grandes estadios europeos. No nació rodeado de focos ni de lujos, sino en un barrio donde el fútbol no era un espectáculo, sino más bien una vía de escape, un lenguaje común y una esperanza silenciosa. Ahí comenzó a gestarse una de las leyendas más grandes que ha visto este deporte. Hijo de padres argelinos emigrantes, Zidane creció en una familia trabajadora que luchaba día a día por salir adelante. Su padre, Esmail, pasaba largas horas de trabajo en un supermercado y su madre, Malika, sostenía el hogar y alimentaba a toda la familia. Desde pequeño, Zizou aprendió que nada se regala, que la humildad no está peleada con la ambición y que el balón podía ser mucho más que un simple juego. En el barrio de la Castellane, la pelota era su mejor amiga y también su maestra más exigente. Zidane pasaba horas jugando, cayendo, levantándose y volviendo a intentarlo, mientras su familia observaba con una ilusión contenida. Antes del fútbol practicó judo, un detalle que muchos olvidan, pero que marcó profundamente su carácter, el cual constaba de equilibrio, autocontrol, respeto y una sorprendente calma bajo la presión, cualidades que más tarde se convertirían en su sello dentro del campo. A los 14 años su talento ya no podía pasar desapercibido. El AS Cannes lo reclutó para sus categorías juveniles y allí comenzó el verdadero camino profesional. Con apenas 17 años debutó en la primera división francesa en el año 1989 y poco después marcó su primer gol. Pero este no fue un gol cualquiera, fue una promesa silenciosa de que algo grande estaba por nacer. Pero la vida de Zidane nunca fue solo fútbol. A esa misma edad conoció a Veronique Fernández, quien se convertiría en el amor de su vida. Mientras él empezaba a abrirse paso en el fútbol profesional, ella estudiaba biología y danza. Su relación creció lejos del ruido mediático, firme y discretamente, y se transformó en uno de los pilares más sólidos de la vida de Zidane. Se casaron en el año 1994 en Burdeos y formaron una familia con 4 hijos, Enzo, Luca, Theo y Elías. A pesar de la fama mundial, Zidane siempre protegió la intimidad de los suyos, demostrando que su mayor título también estaba fuera de la cancha. En lo deportivo, su crecimiento fue imparable. En el año 1992 dio el salto al Girondins de Burdeos, donde su fútbol empezó a deslumbrar a toda Europa. No era solo técnica, era inteligencia, esa pausa antes de pasar el balón, esa fuerza y una serenidad casi hipnótica a la hora de jugar. Zidane no corría el partido, lo pensaba. Y en el año 1996 llegó la gran oportunidad. La Juventus de Turín le llamó a su puerta. En Italia, Zidane se convirtió en un artista del balón. Con la Juventus ganó 2 Scudettos, títulos internacionales como la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, y aparte llevó al equipo a finales de la Champions League. Aunque este trofeo se le escapó como jugador en Turín, su figura creció hasta convertirse en una de las más respetadas del mundo. Cada toque suyo parecía una pincelada, cada pase parecía una decisión perfecta. Pero el momento que inmortalizó a Zidane llegó en el año 1998. Francia organizaba el Mundial y el país entero cargaba con expectativas enormes. En la final, frente a la poderosa Brasil, Zidane se elevó literalmente por encima de la historia y marcó 2 goles de cabeza que llevaron a Francia a su primer título mundial. Aquella noche, París no celebró solo una victoria, celebró la unión, la identidad y el orgullo de un país reflejado en su número 10. Ese año ganó el Balón de Oro y fue elegido como el mejor jugador del mundo. Repitió este reconocimiento en el año 2000 y 2003. En el año 2000 volvió a tocar la gloria con Francia al ganar la Eurocopa. Zidane ya no era solo un futbolista, ya era un ícono tanto para su país como para el deporte. En el año 2001 llegó otro capítulo legendario, su fichaje por el Real Madrid. Fue uno de los traspasos más caros de la época, pero Zidane respondió como los grandes saben hacerlo. En el año 2002, en una final de Champions League, marcó una volea perfecta, suspendida en el aire, considerada hasta hoy como uno de los goles más bellos en la historia del fútbol. Con el Real Madrid ganó títulos, respeto eterno y un lugar privilegiado en la memoria del club. En 2006, Zidane se despedía del fútbol profesional jugando un último mundial, sin saber que este estaría lleno de sorpresas. Era la noche del 9 de julio de 2006 y Berlín respiraba fútbol como si el aire mismo tuviera forma de balón. El estadio olímpico, iluminando como un templo moderno, estaba lleno de un murmullo que no era ruido, era expectativa.
Dos selecciones históricas, Francia e Italia, se enfrentaban en la final de la Copa del Mundo, pero sin que nadie lo supiera todavía, esa noche no iba a ser recordada solo por un campeón, sino por un gesto, un instante, un cabezazo que partiría la historia del fútbol en dos. Zinedine Zidane caminaba el césped con una serenidad casi irreal. Era su último partido como profesional, el final de una carrera que había sido arte, pausa y elegancia. Zidane no corría como los demás, flotaba. Cada toque suyo parecía pensado no solo para ganar, sino para decir algo. Aquella final era su despedida, y como en las grandes tragedias griegas, todo indicaba que sería un cierre perfecto, o más bien profundamente humano. El partido comenzó con tensión, Italia presionaba, Francia respondía con calma. En el minuto 7 llegó el primer momento eterno, penal para Francia. Zidane tomó el balón con silencio, corrió y picó la pelota con una sutileza casi insolente. El balón golpeó al travesaño, picó dentro y salió. Un gesto de genio y de valentía, porque solo los que aceptan el riesgo de atreverse a tanto en una final del mundo obtienen una recompensa así de grande. Francia se adelantaba y el destino parecía inclinarse hacia el número 10. Pero el fútbol nunca promete nada. Italia empató de cabeza como si respondiera el mensaje. El partido se volvió áspero, físico y tenso. Cada minuto que pasaba era aún más pesado que el anterior. Zidane seguía siendo el faro, aunque ya no brillaba con la misma frescura. El cansancio empezaba a notarse, no solo en las piernas, sino también en la mente, porque jugar una final también es luchar contra los propios límites de uno. Llegó el tiempo extra, el reloj avanzaba lentamente. Zidane tuvo una última oportunidad, un cabezazo que obligó a Buffon a una tajada milagrosa. Quizás fue ahí donde el fútbol decidió que ya había dado todo lo que podía dar, porque poco después, lejos del balón, ocurrió lo impensado. Marco Materazzi y Zidane intercambiaron palabras. Nadie escuchó con claridad, pero no hacía falta. El lenguaje del cuerpo habló por ellos. Zidane se detuvo, giró, miró, y en un gesto que parecía nacido más del cansancio que de la rabia, inclinó la cabeza y la lanzó contra el pecho del italiano. Un golpe seco, silencioso y también irreversible. El estadio quedó suspendido en el aire. No hubo gritos inmediatos, solo sorpresa. Materazzi cayó como si el mundo se le viniera encima. Zidane quedó de pie por unos segundos, inmóvil, como si él mismo no creyera lo que acababa de hacer. Luego caminó, ni siquiera se molestó por correr. Caminó con la cabeza baja mientras el árbitro levantaba la tarjeta roja a sus espaldas. Ese trayecto hacia los vestuarios fue uno de los más largos de la historia del deporte. Cada paso era una despedida distinta, no solo de la final del mundial, sino del fútbol. Zidane pasó junto al trofeo dorado, ese que ya había levantado 8 años antes, y ni siquiera lo miró. O quizás lo miró demasiado. Francia, sin su líder, llegó a los penales. Italia fue más precisa, y sí, resultó campeona del mundo. Pero el resultado quedó en segundo plano. El mundo entero hablaba del cabezazo. Los noticieros, las charlas del bar, los debates eternos. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué manchó así su legado? Con el tiempo, Zidane explicó que insultaron a su familia, y ahí la historia cambió de tono, porque ya no se trataba solo de fútbol, se trataba de orgullo, de límites y de humanidad. Zidane no fue un villano ni un héroe en ese instante, fue un hombre agotado, presionado, defendiendo algo que para él era sagrado. Ese cabezazo no borró su grandeza, la volvió aún más compleja. Nos recordó que incluso los ídolos sienten, se equivocan y se quiebran. Que el fútbol, por más espectáculo que sea, sigue siendo un juego jugado por personas reales. Hoy, cuando se recuerda el Mundial del 2006, la imagen vuelve una y otra vez. Zidane alejándose en silencio, mientras que el mundo contiene el aliento. No fue el final que soñábamos, pero fue quizás el final que necesitábamos para entender que la belleza del fútbol también está en sus imperfecciones. En el año 2009 regresó al Real Madrid, esta vez desde el banquillo, primero como asesor y luego como entrenador del Castilla, finalmente como técnico del primer equipo en el año 2016. Lo que vino después fue histórico. 3 Champions League consecutivas, 2 ligas y una gestión magistral de estrellas y egos. Zidane demostró que su grandeza no dependía de los boletines, sino de su mente y su liderazgo. Incluso cuando se alejó del banquillo, su nombre siguió pesando. Su influencia alcanzó a su familia y al fútbol mundial. Hoy, Zidane es sinónimo de elegancia,
carácter y respeto. Un hombre que transformó el juego en arte y el silencio en autoridad. La historia de Zinedine Zidane nos enseña que la grandeza no nace del privilegio, sino del esfuerzo constante y la fidelidad a uno mismo, que caer, dudar y equivocarse también forma parte del camino, y que, sin importar el punto de partida, con pasión, disciplina y carácter, cualquier sueño puede convertirse en leyenda, porque al final Zidane no solo jugó fútbol, lo convirtió en poesía en movimiento.